Regularmente hay diferentes razones por las que nos preocupamos y en estos días mi esposa y yo hemos estado pensando en cómo llevar el tratamiento del embarazo y también buscando ya algunas soluciones, o más bien algunos lugares donde pueda dar a luz. Pero aunque sí estamos confiados en Dios, pero sin duda las preocupaciones muchas veces son inevitables. En esta mañana estamos aquí en una de las clínicas que una de las hermanas, gracias por cierto, que nos recomendaron una clínica que se llama Nueva Esperanza, y entonces estamos aquí esperando a ver cómo nos va. Pero bueno, el tema de la predicación que vamos a estar viendo en esta mañana es acerca de cómo vencer los estorbos del enemigo. ¿Se acuerdan? El hermano Brian compartía con nosotros de que el enemigo muchas veces estorba el ministerio que queremos desempeñar. El enemigo se opone a la verdad de Dios y como cristianos, como hijos de Dios, tenemos oposiciones. Pero vamos a ver que el apóstol Pablo, cuando continúa, en la carta a la primera carta a los tesalonicenses, él recibe buenas noticias. Él estaba preocupado, estaba afligido y estaba angustiado de lo que podría estar pasando con la iglesia allá en Tesalónica. Sin embargo, cuando él envía a Timoteo para saber cómo se encontraban, cuando Timoteo regresa, él recibe buenas noticias. Pero lo que más le impacta a Pablo es que la fe y el amor de la iglesia está creciendo. Él recibe, la primera noticia es acerca de la fe y el amor de la iglesia, pero también Timoteo le dice que la iglesia lo recuerda con mucho cariño y que también la iglesia desea ver nuevamente a Pablo. Pero lo que más le motiva o lo que más le impacta al apóstol Pablo no es que la iglesia lo extrañe, no es que la iglesia lo quiera ver nuevamente, sino que la fe y el amor de la iglesia están firmes en el Señor. Y prácticamente eso es lo que él le dice a la iglesia, lo que nosotros, dice, ahora nos da tranquilidad, lo que a mí ahora me da consuelo, es saber que su fe y su amor sigue en pie, muy independientemente de lo demás. Ya que el apóstol no buscaba su propia gloria, sino buscaba la gloria de Dios, lo que le da consuelo es saber que la iglesia está firme en su fe. Porque él no buscaba su propia gloria, ¿verdad? Él ni siquiera menciona en el versículo 7, él dice que estamos tan agradecidos de que ustedes siguen firmes en la fe y el amor entre ustedes sigue creciendo. Y en el versículo 8, él menciona y dice ahora nosotros vivimos porque sabemos que están firmes en el Señor. Entonces, eso nos habla mucho de que las motivaciones del apóstol Pablo para predicar el evangelio era realmente para dar gloria y honra a Dios. No era para él, no buscaba su propia gloria, no buscaba su propio bien, sino más bien él buscaba dar gloria a Dios. Y por eso el saber que la iglesia sigue firme en el Señor le trae consuelo y le trae tranquilidad y le trae paz a su vida. Hay muchas razones por las que nos preocupamos en estos días y pensando en lo que el apóstol Pablo estaba viviendo también, pensando en lo que él también estaba pasando como misionero, como apóstol, el haber dejado a la iglesia en tan poco tiempo. Me gustaría que pensáramos qué es lo que te preocupa a ti, qué es lo que nos preocupa a nosotros hoy en día, qué es lo que nos agobia a nosotros hoy en día. Y podría haber varias razones, podría haber muchas cosas por las que podemos preocuparnos. Lo más probable es nuestra salud, lo más probable es nuestra economía,
Lo más probable es nuestra familia, cómo vamos a salir adelante de todo esto. Si somos sabios en buscar la sabiduría, podremos adaptarnos a esta nueva forma de vida que el gobierno federal está emitiendo, y no porque lo quieran, sino debido a las circunstancias en que nos está tocando vivir durante estas semanas, estos meses. Pero pensando un poquito más en lo que estamos hablando acerca de las preocupaciones, ¿qué es lo que puede traernos consuelo a nuestras vidas? Es decir, si estamos preocupados por la salud, ¿qué es lo que puede consolarnos? Si estamos preocupados por la economía, ¿qué es lo que puede traer consuelo? Si estamos preocupados por nuestra familia, ¿qué es lo que puede darnos consuelo? En el caso del apóstol Pablo, como ya mencionamos, él estaba preocupado por la fe de la iglesia, por cómo la iglesia iba a enfrentar la persecución, cómo la iglesia iba a enfrentar la oposición del enemigo. Pero Pablo le dio mucho consuelo el saber de que la iglesia seguía firme en su fe. Eso fue lo que le dio consuelo a él, el saber que los hermanos de Tesalónica seguían firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque esa era su preocupación, ese era lo que le preocupaba. A nosotros hoy en día, como ya mencionamos, si nos preocupa, por ejemplo, nuestra salud, ¿qué es lo que puede traernos consuelo? Pues el hecho de saber que estamos bien de salud, eso puede darnos consuelo. Si nos preocupa la economía, ¿qué es lo que puede darnos consuelo? Pues el hecho de saber que podemos tener un trabajo seguro, ingresos seguros cada semana, puede darnos consuelo. Si nos preocupa nuestra salvación respecto a nuestro crecimiento espiritual, lo que puede darnos consuelo es el hecho de saber que Dios es fiel en darnos la salvación. Dios es fiel en guardarnos, en protegernos y librarnos de todo mal. Entonces, podríamos pensar en diferentes razones por las que nos preocupamos, y dependiendo de las razones, va a depender mucho de la respuesta que pueda traernos consuelo. Pero también enfocándonos en el texto, ¿verdad? Pablo recibe 3 noticias, como ya mencionamos. Uno, que la iglesia sigue firme en su fe. Otra, que la iglesia recuerda con mucho cariño al apóstol. Y el tercero es que la iglesia desea ver nuevamente al apóstol Pablo. En estos días de contingencia, mi mayor motivación o mi mayor consuelo, y no solo mío, sino también de los ancianos de la iglesia, es el hecho de saber que ustedes, como Iglesia Cristo Victorioso, siguen firmes en su fe. No están renegando de la fe, no están culpando a Dios por lo que está pasando, sino que al contrario, ustedes están viendo esto como una oportunidad para seguir creciendo, para seguir alimentándose, para seguir firmes y constantes en la fe, en la esperanza y el amor. Sin duda, la mayoría de ustedes y de nosotros deseamos que ya podamos reunirnos, ¿verdad? Que podamos ya vernos nuevamente juntos aquí en esta casa donde nos reunimos regularmente. Pues están las bancas vacías, ¿verdad? Así como se ve de fondo, así ha estado. Y yo creo que cada uno de ustedes ya extraña estar en este lugar, ¿verdad? Ya desea nuevamente estar aquí, vernos cara a cara nuevamente, ver el rostro de nuestros hermanos nuevamente, poder a lo mejor no saludarnos porque no está permitido, ni siquiera abrazarnos, pero por el simple hecho de vernos, eso es lo más probable están extrañando. Pero más que volver a la rutina a la que estábamos acostumbrados, más que volvernos rutinarios nuevamente, yo les animo a que busquemos crecer juntos en el carácter. Es decir, que la madurez espiritual no se mide por cuánto extrañas el templo, por cuánto quieras venir y desear congregarte, sino la madurez espiritual se mide por cómo reaccionas tú ante estas circunstancias, por cómo reaccionas tú ante esta pandemia. Yo creo que la mayor
forma o la mejor forma de saber que tú estás creciendo espiritualmente es que tu amor y tu fe hacia Dios y tu amor hacia los hermanos sigue firme. Y si tú guardas rencor a alguien, es mejor o es bueno que tú perdones. Si tú tienes algo en contra de tu hermano, también es mejor que tú hables y arregles cuentas con tu hermano. Entonces, la madurez espiritual se puede medir en base al carácter que mostramos ante las diferentes circunstancias. Yo, como su hermano, sí deseo verlos aquí, ¿verdad? Ustedes también, yo creo que desean nuevamente estar aquí, pero va a ser bajo la nueva normatividad que el gobierno ha emitido. Y por lo cual, bajo esa nueva normatividad que ya se les hizo llegar, es bueno que obedezcamos y en base a eso también medimos qué tan maduros somos, ¿verdad? Qué tan prudentes, qué tan obedientes somos a la nueva normatividad que se está presentando. Entonces va a haber protocolos que debemos seguir, va a haber nuevas formas de ingreso y de egreso. Entonces va a haber nuevas formas de liturgia o de la forma que hacíamos los cultos. Va a ser todo diferente. Y ante eso nosotros tenemos que acostumbrarnos, tenemos que adaptarnos nuevamente, no para volverlo rutinario, sino más bien buscar nuevas formas, buscar soluciones, buscar nuevas maneras de poder seguir congregando. Para eso nosotros, yo como pastor, los ancianos, pues vamos a necesitar de que ustedes también pongan de su parte, ¿verdad?, para poder llevar a cabo todo esto. Si ustedes no se acatan o no quieren acatarse a la nueva normatividad, entonces va a ser imposible poder volver a reunirnos muy pronto. Pero en cuanto se imita la orden de reapertura, ¿verdad?, todos vamos a desear estar aquí, pero nuevamente va a ser bajo la nueva normatividad que les vamos a pedir se sujeten, al igual que nosotros, ¿verdad? Vamos a estar sujetándonos y entonces de esa manera vamos a poder reabrir nuevamente el templo. Pues hermanos, esta primera idea que el apóstol presenta, ¿verdad?, de su consuelo al recibir buenas noticias, nos anima también a nosotros hoy en día, ¿verdad?, a pensar qué es lo que puede traernos a nosotros consuelo en estos días. Y dependiendo de las circunstancias o dependiendo de lo que te esté preocupando, es lo que te va a dar a ti consuelo. Como les mencionaba, estuvimos visitando la clínica Nueva Esperanza, recibimos buenas noticias, pensamos que puede ser un buen lugar para llevar el tratamiento, pensamos que puede ser un buen lugar para recibir al nuevo integrante de la familia y sin duda eso pues en algún sentido trae consuelo, trae alivio a nosotros. Yo no sé qué es lo que pueda consolarte en estos días, yo no sé qué es lo que pueda traerte a ti paz y tranquilidad, pero lo que sí te animo es que sigas poniendo tu fe en el Señor, sigue confiando en Dios, sigue esperando en Dios, porque Él es fiel, Él es bueno, su misericordia es para siempre, su verdad va a permanecer para siempre. Y la garantía de todo esto es que tú, como hijo de Dios, tienes seguridad eterna en el reino del cielo, en el reino de los cielos, en el reino de nuestro Padre. La segunda idea que Pablo presenta en esta sección del sermón sobre cómo vencer los estorbos del enemigo, ¿verdad?, están en los versículos 9 y 10. Prácticamente lo que Pablo menciona ahí es acerca de la gratitud y la oración que él presenta al Señor. Pablo dice que él está muy agradecido con Dios porque la iglesia, ¿verdad?, él es motivo o es una razón por la que él puede presentarse delante de Dios con una gratitud tan inmensa. Él dice, ¿qué acción de gracias podemos presentar delante de Dios por ustedes? Es decir, Pablo dice, no tenemos palabras, ¿verdad?, para realmente describir la manera que ustedes están viviendo, la manera que
que ustedes están mostrando su fe y su amor el uno por el otro. Entonces Pablo está agradecido con Dios, no porque la iglesia lo extrañe, sino porque la iglesia está mostrando una fe genuina, porque la iglesia está viviendo de acuerdo al plan de Dios. Y entonces él dice: día y noche oramos por ustedes. Pablo presenta, ¿verdad?, lo que él y sus compañeros están haciendo. El hecho de decir de que día y noche, ¿verdad?, no es para gloriarse a él mismo, no es para pensar que Pablo está buscando ser alabado porque es un hombre dedicado a la oración, sino más bien dentro de lo que eran sus oraciones por las mañanas y por las tardes. Dice Pablo: nosotros estamos orando por ustedes. Había dos motivos por la que Pablo oraba por la iglesia. La primera es, dice: yo oro porque deseo verlos nuevamente. Pero también dice, el hecho de querer verlos y dentro de mi oración es también para completar lo que les falta a ustedes en cuanto a su fe. Pablo sabía claramente que se encontraba en una guerra espiritual. Por eso él oraba por la iglesia, porque él sabía que el enemigo los estaba estorbando en su ministerio. Él sabía que el enemigo estaba poniendo obstáculos en el ministerio. Y es por eso que Pablo, ¿verdad?, para él es muy importante dedicar ese tiempo para orar, dedicar ese tiempo para pedir y querer ver nuevamente a la iglesia del Señor. Como creyentes somos conscientes que el enemigo nos estorba de muchas maneras. Somos conscientes que muchas veces el enemigo se opone a lo que nosotros queremos hacer para el Señor. Es por eso que también nuestra vida debe ser una vida de oración, porque constantemente estamos en una lucha contra la carne, estamos en una lucha contra el diablo y estamos en una lucha contra el mundo. 3 enemigos que enfrentamos día con día. El más peligroso no es el diablo, aunque es verdad que se opone. El más peligroso es nuestra propia carne, es nuestro propio orgullo, es nuestra propia vanidad, somos nosotros mismos. Como también Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Dice, no son de nuestro propio deseo carnal que batallan. Entonces, entendiendo esto, debemos nosotros entender y conocer cuál es el enemigo con quien estamos luchando, peleando constantemente. Es verdad, el enemigo nos empuja a pecar, pero muchas veces nosotros somos los que decidimos pecar, porque ahora tenemos las armas para no hacerlo. Dios nos ha dado la oración, Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para poder seguir adelante, para poder alabarle, glorificarle y exaltarle solamente a Él. Entonces, no hay excusa para decir o para culpar al enemigo, porque muchas veces nosotros somos los culpables, ¿verdad? Entonces, conociendo esto, mis hermanos, yo les animo a que seamos una iglesia que ora, una iglesia que sabe identificar a su enemigo, para poder así vencer y ser victoriosos con nuestro Señor. Pablo dice que hay algo que le falta a la iglesia. Pablo dice, yo deseo verlos, pero no porque realmente, vamos a decir, solamente porque quiera verlos, sino hay una razón, hay un motivo por la que yo quiero verlos. Y el motivo que Pablo expresa para poder ver, por la que quiere ver a la iglesia, dice, yo quiero verlos porque quiero completar lo que falta de su fe. Entonces hay ciertas motivaciones en la vida del apóstol, pero lo que él le está motivando a querer ver a la iglesia es seguir obrando y seguir trabajando para su crecimiento espiritual. Ahora nos preguntamos, ¿qué es lo que le hace falta a la iglesia? Si es una iglesia que
que es ejemplo de fe, si es una iglesia que es ejemplo de amor y si es una iglesia que es ejemplo de esperanza. ¿A qué se refiere Pablo entonces? Si es una iglesia que se convirtió de los ídolos a Dios, si ha sido una iglesia que ha luchado, que ha perseverado en, en la fe, en la doctrina de Cristo, ¿a qué se está refiriendo entonces cuando dice el apóstol, yo quiero completar lo que falta acerca de su fe? Lo más probable esta pregunta se responda entrando en el capítulo 4 de esta primera carta, cuando Pablo está exhortando y está amonestando a la iglesia. Claro, ese va a ser un tema de otro sermón, pero lo más probable, lo que también Pablo quiere es aclarar acerca de la segunda venida de Cristo. Él también quiere aclarar qué es lo que pasa con los hermanos que han muerto, qué es lo que pasa con ellos, dónde están, qué va a pasar en el tiempo postrero cuando Cristo regrese. Entonces, lo más probable esas son las cosas que Pablo quiere aclarar y quiere completar en cuanto a la fe y la obra allá en la iglesia de Tesalónica. Entonces, hay motivaciones, ¿verdad?, por las que queremos estar en la iglesia. Pensando un poco en nuestro contexto, ¿qué es lo que te motiva a ti nuevamente a regresar a la iglesia? ¿Realmente quieres regresar a congregarte porque quieres servir a los hermanos? ¿Porque quieres mostrar ese servicio, ese amor hacia los demás? ¿Qué es lo que te está motivando a regresar? O simplemente dices, bueno, yo quiero ir ya a la iglesia porque ya no sé qué hacer en la casa, o porque ya no hallo cómo quedarme nuevamente en casa, entonces por eso es mejor ir a la iglesia. Si de antemano ese es lo que te está motivando o te está inquietando a querer regresar a la iglesia. Si lo que te está motivando a regresar nuevamente a la iglesia es el hecho de que ya no sabes qué hacer en tu casa, entonces déjame pedirte que evalúes tus motivaciones. Y lo que yo quiero pedirte, ¿verdad?, como aplicación a este mensaje o a este sermón es que nuestra motivación al regresar sea para servirnos unos a otros. Que si nos toca limpiar las bancas, lo hagamos con ese amor, lo hagamos con esa actitud de querer servir a los demás. Que si regresamos a la iglesia y nos toque lavar los baños, ¿verdad?, lo hagamos con esa motivación todos, porque necesitamos de ustedes, necesitamos de todos como iglesia para poder sanitizar las bancas, sanitizar todas las áreas que vamos a estar ocupando en el regreso nuevamente a los cultos. Entonces necesitamos de voluntarios, necesitamos de hermanos voluntarios que estén dispuestos a servir, que estén dispuestos a apoyar por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio y por la causa de servirnos unos a otros. Entonces, que nuestra motivación de querer regresar sea porque queremos servirnos unos a otros y no porque ya estamos aburridos en la casa. Que nuestra motivación sea porque realmente queremos apoyar, queremos servir y cuando se nos diga, hermanos, hay que limpiar las bancas, pues yo lo voy a hacer con todo cariño. Yo esté dispuesto, yo esté disponible y sea yo un voluntario que pueda apoyar para poder sanitizar las áreas que se van a ocupar en el templo. Y que cuando digan, hermanos, pues vamos a salir por la puerta de atrás, no nos quejemos, ¿verdad? No digamos, ¿por qué por la puerta de atrás si podemos salir por la puerta de al lado? No. Entonces, por eso les digo, hermanos, que debemos evaluar muchas cosas en nuestras vidas. Entonces, prácticamente este mensaje, el mensaje de esta mañana, cuando Pablo dice, yo deseo verlos porque quiero completar la obra en ustedes, es lo mismo, hermanos, que esa misma actitud tengamos nosotros ahora en el regreso, que esa misma actitud tengamos ahora nosotros cuando regresemos. Hermanos, que podamos decir, hermano, yo quiero regresar a congregarme porque yo estoy dispuesto a servir, porque quiero limpiar las bancas, porque quiero limpiar el púlpito, porque quiero trapear, porque quiero sanitizar las áreas que vamos a estar ocupando. Entonces, esa es una forma de aplicar este mensaje. Y si tú estás pensando en otra forma,
pero que sea enfocado en servir para la causa de Cristo, porque vivimos para el reino de los cielos. Pensando en algunas cosas prácticas, entonces, de cómo podemos aplicar el mensaje de esta mañana. Lo primero es, necesitamos voluntarios, porque pues necesitamos prácticamente sanitizar todo lo que es el área, las bancas, el área del púlpito, ¿verdad? También necesitamos voluntarios para poder recibir a los hermanos con el termómetro, medir la temperatura, estar alguien que esté pendiente que los baños no se saturen. Entonces necesitamos hermanos voluntarios que nos ayuden a cuidar pues estas áreas, ¿verdad? Que los baños pues no haya más de 5 personas, sino que realmente, ¿verdad?, se mantenga la sana distancia, que realmente se mantenga el orden dentro de lo que es el área de los cultos. Y prácticamente las bancas, ¿verdad?, van a estar acomodadas. Esto es solamente un decir que nos pide el gobierno. Prácticamente vamos a estar ocupando todo lo que es el área del salón. Entonces necesitamos, hermanos, que nos ayuden a limpiar las bancas con líquidos para sanitizar. Necesitamos hermanos voluntarios que nos ayuden y estén dispuestos a llegar antes de la hora del culto para recibir a los hermanos, llevar un control de la temperatura, pasarlos en el área del salón. Prácticamente es solamente algunas cosas que puedo decirles, pero que nuestra motivación al querer regresar y vernos nuevamente sea para servirnos unos a otros, no para echarnos en cara pues lo mal que nos portamos, o no para echarnos en cara los mismos problemas que hemos estado batallando, sino para que realmente nos sirvamos, nos apoyemos el uno con el otro y de esa manera glorifiquemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Este fue el mensaje de esta mañana. Espero sea de bendición para sus vidas, de reflexión, y que busquen nuevamente ser voluntarios para servir en la Iglesia Cristo Victorioso. Bendiciones, mis queridos hermanos.